Bien, buenas tardes. Seguimos con la sección 2, ¿vale? Y vamos a hacer tanto el bloque uno como el bloque 2. Examen de BAU de la UCLM, Matemáticas Aplicadas 2, junio del 2024. Yo creo que es bastante sencillo. El problema 3 tiene una pequeña cosa que ahora comentaremos. Y el problema 4 pues es el típico problema de construir un intervalo de confianza para la media poblacional, que es desconocida, mediante una muestra. Bastante sencillos. Nos centramos en el problema 3 y vamos a leerlo despacio. Si lo leemos despacio y caemos en una cosa, se nos va a simplificar bastante la resolución del problema. Me dicen que una empresa de consultoría tiene dos sedes, una en Toledo y la otra en Cuenca. En la de Toledo hay 6 analistas y 6 desarrolladores, mientras que en la de Cuenca hay 4 analistas y 6 desarrolladores. Y además se sabe que el 30% de los analistas y el 50% de los desarrolladores de la empresa usan MacBooks en su trabajo diario. Importante esta información. El hecho de utilizar o no utilizar el MacBook no depende de la sede, sino del trabajo que se desarrolle en la empresa. Esto nos permite, como voy a hacer yo, obviar el hecho de que el trabajador elegido sea de Toledo o sea de Cuenca. Me es indiferente. Para hacer el apartado A me dicen que he elegido un trabajador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no utilice MacBook? Si elijo un trabajador al azar, lo que pudiera ocurrir es que fuese analista o que fuese desarrollador. ¿Cuál es la probabilidad de ser analista? Pues la probabilidad de que sea analista es elegir cualesquiera de los 10 analistas que hay en la empresa de los 22 trabajadores que tienen. La probabilidad de ser desarrollador es elegir cualesquiera de los 12 desarrolladores que hay en la empresa, entre las dos sedes, dividido entre los 22 trabajadores que hay. Siendo analista, la probabilidad de utilizar el MacBook, tal y como me dices, del 30%, en probabilidad 0.3, probabilidad entonces de no utilizarlo, suceso contrario, pues el 70%, 0.7. Siendo desarrollador, la probabilidad de utilizar MacBook 0.5, 50%, no utilizarlo, pues el otro 50%, también 0.5. Apartado A, ¿cuál es la probabilidad de no utilizar el MacBook por las cualesquiera de estos dos sucesos, del segundo y del cuarto? Es decir, que sea analista y no utilice MacBook o que sea desarrollador y no utilice MacBook. Probabilidades correspondientes, por la del primero, como veis, 10 22avos por 0.7 más 12 22avos por 0.5. Si hacéis la cuenta, eso queda 13 22avos. Apartado B, pues el típico, regla de Bayes. ¿Cuál es la probabilidad, sabiendo de que la persona elegida no utiliza MacBook, de que sea desarrollador? ¿Cuál es la probabilidad de sea desarrollador, sabiendo, conocido, en el caso de que sea de los que utilizan el MacBook? Para calcular la probabilidad condicionada, según la fórmula que ya sabéis, tengo que dividir la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del suceso que condiciona, entre la información que me dan. Y lo del denominador, fijaros que lo tengo en el apartado A. En realidad en el apartado A tengo, como veis, el suceso contrario. Por lo tanto, la de la probabilidad de que utilice MacBook sería 1 menos 13 22avos. Y en el numerador, la probabilidad de que sea desarrollador y intersección utilice MacBook, pues sería esta que estoy señalando. 12 22avos por 0.5. Eso me queda 2 tercios. Y estaría hecho el problema. En el supuesto de que yo no haya caído de que el hecho de utilizar, el hecho de utilizar MacBook o en concreto no utilizarlo, que es lo que me pide el problema, no depende de la sede elegida, posiblemente la manera más que la mayoría habréis optado por plantear el problema será esta. La probabilidad de elegir a una persona de Toledo o de Cuenca, es decir, yo lo primero que planteo cuando una persona la elijo al azar es que bien sea de Toledo o bien sea de Cuenca, pero cuidado, no pongáis aquí, como alguno me ha comentado por privado, un medio y un medio. Sería un medio y un medio si el número de trabajadores en la base de fuese el mismo, pero no lo es. La probabilidad de que yo elija a una persona de la sede de Toledo es elegir cualesquiera de los 12 que trabajan en la sede de Toledo, 6 analistas y 6 desarrolladores, entre el total de los 22 trabajadores que hay en la empresa. Recíprocamente, la probabilidad de elegir un trabajador de la sede de Cuenca sería la probabilidad de elegir uno de los 10, en este caso 4 analistas y 6 desarrolladores, elegir uno entre esos 10 de los 22 trabajadores totales. Aquí ya es centrarme ya en cada sede. En la sede de Toledo, la persona puede ocurrir que sea analista o que sea desarrollador. En este caso, fijaros que como el número es el mismo, pues la probabilidad sería 0,5 en ambos casos. En la sede de Cuenca, pues ya no es 0,5. La probabilidad de elegir en la sede de Cuenca a un analista sería 4 que hay del total, que son 10, 4 décimos, 0,4. Y la probabilidad de elegir en esa sede un desarrollador sería 0,6. Y ya lo que sigue, pues es exactamente igual que antes. En el caso de los analistas, este de aquí y este de aquí,
utilizan MacBook 0.3, no utilizan MacBook 0.7. Y en el caso de los desarrolladores, con independencia de la sede, estos dos de aquí, 0.5 en ambos casos. Una vez que tengo el diagrama de árbol construido, voy a ver que los resultados que obtengo evidentemente tienen que ser los mismos. ¿Cuál es la probabilidad de que no utilice el MacBook? Pues en este caso sería el segundo suceso, el cuarto, el sexto y el octavo. En probabilidad, pues sería 12/22 por 0.5 por 0.7 más 12/22 por 0.5 por 0.5 más 10/22 por 0.4 por 0.7 y la última 10/22 por 0.6 y por 0.5. Cogiendo la calculadora con cierta rapidez, es decir, esta cuenta si no tuviésemos calculadora sería chunga, pero teniendo calculadora en poco tiempo pues se obtiene el mismo resultado que veíais antes, 13/22. Apartado B, ¿cuál es la probabilidad condicionada? Pues como ya hemos recordado antes, probabilidad de la intersección entre probabilidad del suceso que condiciona. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Pues la probabilidad de que ocurra de intersección M, pues fijaros, de todos los sucesos sería este de aquí, cuya probabilidad sería entonces 12/22 0.5 por 0.5, ¿vale? Y este otro de aquí, en este otro de aquí también es desarrollador y utiliza MacBook. Y la probabilidad de este que estoy señalando sería 10/22 por 0.6 y por 0.5. Si cogéis la calculadora, veréis que el resultado es pues el mismo, 2/3, ¿vale? El segundo problema, pues como decía, el típico problema de calcular un intervalo de confianza cuando se desconoce la media poblacional. Me dicen que un fabricante de microprocesadores ha tomado una muestra aleatoria de 144 chips, es decir, el tamaño muestral es n igual a 144, ha medido el tiempo de ejecución de una determinada operación, para lo cual ha obtenido para esa muestra una media muestral de 142 milisegundos. Se sabe que el tiempo de ejecución sigue una distribución normal de media desconocida y cuya desviación típica sí que se conoce, sigma vale 42 milisegundos. Apartado A calcula un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de confianza del 94,64% y apartado B determinar el mínimo tamaño muestral para que con un nivel de confianza del 94,12% el error máximo admisible sea menor que 8 milisegundos. Problema pues bastante típico de esta parte. Voy a llamar x a la variable tiempo de ejecución de esa operación que no nos dicen cuál es, y aquí lo único que hago es traducir la información que me dicen. X se distribuye con una variable normal de media desconocida, que voy a llamar mu, y con desviación típica sigma igual a 42. Los datos que me dan es que la muestra es de tamaño n igual a 144 y que la media muestral x barra vale 142. Y el nivel de confianza con el cual tengo que construir el intervalo de confianza es del 94,64%. Sabéis que el punto de partida es construir un intervalo de confianza con esta misma probabilidad, pero en el caso de la normal 0,1. Esta es la fórmula para determinar el intervalo de confianza para la media poblacional. Y como decía, el punto de partida es determinar un intervalo de confianza, en este caso de una normal 0,1, que abarque la probabilidad que me dicen. En este caso 0.9464. Bueno, yo creo que es bastante sencillo. Lo primero que hago es determinar cuál es la probabilidad que tiene que quedar fuera del intervalo de confianza, 1 menos 0.9464, y como la variable normal es simétrica, dividirla en dos partes. Y eso me queda 0.0268. Por lo tanto, ya tendría la probabilidad correspondiente a la que queda por la izquierda y a la que queda por la derecha, la que queda fuera del intervalo de confianza. Como yo tengo que utilizar una tabla que es acumulativa de izquierda a derecha, esto que aparece aquí sabéis que es una tabla que se acumula de izquierda a derecha, yo tengo que saber cuál es la probabilidad que se acumula hasta ese valor. Y la probabilidad que se acumula hasta ese valor sería el 0.9464 del intervalo de confianza más el 0.0268. Esto da el 0.9732 de esta cantidad. Sé que muchos funcionáis por fórmula. La fórmula sabéis que es 0.9464 más 1 menos 0.9464 entre 2. Vale, y eso da 0.9732 y con ese 0.9732, que es la probabilidad, tengo que buscar el valor correspondiente. Bueno, el valor correspondiente, como veis, es pues 1.93, ¿vale? Aquí recordar que están las décimas y aquí las centésimas. 1.93. Ese es el valor
que determina el límite del intervalo de confianza de la normal, el Z alfa medios, que aparece en la fórmula. Vale, lo tengo todo. Lo único que tengo que hacer ahora es sustituir, donde pone X barra en la medida de la muestra, que valía 142, menos el Z alfa medios que acabamos de calcular y que era 1,93, por sigma, que vale 42, y entre la raíz de n, la raíz de 144. Podría poner entonces directamente. Y el borde de la derecha, pues exactamente igual. Siempre partiendo de la media muestral, me muevo a izquierda y a derecha. Resto y sumo el ancho del intervalo, el Z alfa medios por sigma entre raíz de n. Cogiendo la calculadora y haciendo cuentas, me queda que el intervalo que me piden es el que va del 135.245 a 148.755. ¿Vale? En el B, pues lo que me dicen es que cuál es el mínimo tamaño muestral que tendría que utilizar para que con un nivel de confianza que desgraciadamente es diferente, ese es el problema, veis que el error de el intervalo de confianza, el nivel de confianza exigido es diferente, por lo tanto tengo que volver a calcular cuál es el Z alfa medios. Haciendo exactamente lo mismo que antes, la probabilidad ahora sería 0,9412. Para saber la probabilidad correspondiente a cada una de estas dos mitades, lo que haría es la que queda fuera, 1 menos 0,9412 entre 2, que si cogéis la calculadora veréis que eso da 0,0294, y la que se acumula hasta este valor que voy a determinar sería el 0,9412 del intervalo de confianza más el 0,0294 de la cola de la izquierda, y eso da 0,9706. Mirando en la tabla que me daban, pues el valor correspondiente, como veis, es 1,89. ¿Qué tengo que saber? Pues que el error máximo que puedo cometer sería el ancho del intervalo, es decir, cualquiera de estos valores harían que el error fuese más pequeño, en unos casos por defecto y en otros por exceso. El error máximo, por tanto, o el ancho del intervalo es Z alfa medios por sigma entre raíz de n. Como quiera que Z alfa medio vale 1,89 y sigma vale 42, pues lo único que tengo que hacer es plantear una ecuación. El error máximo me dicen que tiene que valer 8, como mucho 8, entonces me quedaría que 8 tendrá que ser igual que 1,89 por 42 entre raíz de n. Y lo único que tengo que hacer es ser capaz de resolver esa ecuación sin meter la pata. Como yo siempre digo, cuando hay algo dividiendo, automáticamente y lo más rápido que pueda, llévatelo a la izquierda. Pasaría multiplicando. Por lo tanto, a la izquierda me quedaría 8 raíz de n igual a 79,38. Este 79,38 sale de multiplicar el 1,89 por el 42. ¿Qué es lo que haría ahora para quitar la raíz? Pues elevar al cuadrado. Cuidado en las dos partes. Si dos cosas son iguales, seguirán siendo iguales y lo que hago a la izquierda lo repito en la derecha. Elevo a la izquierda al cuadrado y me quedaría 64n y a la derecha 79,38 al cuadrado. No he hecho la cuenta para arrastrarla hasta el final con la calculadora. Y por último, el 64 que está multiplicando, pues pasaría dividiendo. De esa manera la n quedaría 98,46, por lo que el tamaño muestral mínimo tendría que ser de 99. Sabéis que aquí hay un matiz, es que siempre para redondear me tengo que ir al siguiente, no el redondeo matemático, que en este caso me conduciría hasta el 98. Me tengo que ir al 99. Siempre es al siguiente para que el error sea más pequeño que el que me sale. Vale, bloque 2, pues también muy fácil. Yo no sé cuál habría elegido. El problema es que muchos decís que os atascasteis en el planteamiento del problema 3, pues en ese caso a lo mejor pues hubiese sido mejor optar obviamente por el bloque 1. Bloque 3, típico problema también de plantear un sistema de ecuaciones y resolverlo. Y el problema 4, pues un problema de matrices de hacer operaciones. En el A, una suma y una multiplicación. Y en el apartado B, pues bueno, hay que hacer también multiplicaciones, inversas, típico de matrices. Empezamos por el 3, que a mí me parece ciertamente fácil, por mucho que hay gente que ha dicho que era difícil o dificilísimo. A mí me parece muy fácil. Como siempre, lo que voy a poner es cómo voy a identificar a las variables del problema, los votos que recibió Inés X, los votos que recibió Nerea Y y los votos nulos Z. No hemos leído el problema, posiblemente tenemos que haber empezado por ahí. En una clase se han celebrado unas elecciones para delegadas, había dos candidatas, la tal Inés y la tal Nerea, y me dan una serie de informaciones en relación con los votos que obtuvo cada una de las dos candidatas. Primera información, la que os he puesto aquí, 4 veces el número de votos obtenido por Nerea, que sería entonces 4i, fijaros que aquí pone 4x, esto estaría mal, aquí debería poner 4i,
4 veces el número de menos 3 veces el número de votos obtenido por Inés, menos 3x, ahí debería poner 4i menos 3x, y eso tendría que ser igual que z más 1, ¿vale? Excede es en más al número de votos nulos, es decir, excede a z en una unidad, ¿vale? Aquí ya lo he corregido, ¿lo veis? 4i menos 3x igual a z más 1. Voy para atrás que quede claro. Esto estaría mal, ahí no lo corregí, se me pasó. Segunda pista, si dividimos el número de votos obtenidos por Inés X entre, aquí no me he equivocado, el número de votos obtenido por Nerea y se obtiene de cociente 1 y de resto 7. Y a partir de aquí, ¿cómo planteo la ecuación? Pues para plantear la ecuación en la pista que os dan aquí, utiliza el algoritmo de la división, ¿no? Que alguno decía, ¿qué es eso del algoritmo de la división? Pues hombre, lo que uno sabe desde pequeño, que cuando uno hace una división, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Que si divido 20 entre 3, que todo el mundo sabe que cabe a 6 y del resto es 2, pues 20 es 6 por 3 más 2. 20 es 6 por 3, 18, más 2, 20. En este caso en concreto, la ecuación que tengo que escribir es que x es 1 por y más 7. Esa sería la ecuación. Vale, hombre, yo qué sé. Estoy seguro que esto lo habéis hecho alguna vez con algún problema de ecuaciones porque es bastante típico. El típico problema de no sé cuántos amigos participan en un regalo saliendo a tal cantidad y ahora se apuntan al final tres más y entonces, pues es el típico problema en el cual sale esto. Bueno, y la última de las pistas me dice que el 5% de los votos emitidos es nulo. Pues bueno, el número de votos nulos, Z, es el 5%, que sabéis que se calcula multiplicando por 0,05, cuidado, no 0,5, que sería el 50%, 0,05 por el total de votos, X más Y más Z. Bueno, una vez que ya tengo el problema planteado, pues lo único que hago es recopilar las tres ecuaciones, llevármelas a la izquierda y organizar un poco. Cuando digo organizar un poco, me refiero aquí a quitar los paréntesis. Para quitar los paréntesis lo que he hecho es multiplicar todo por 100. Multiplicado por 100 y después me he llevado todo a la izquierda. Aquí desemboco y como decía antes, cuando resolví por el método de Gauss, en el vértice superior izquierdo siempre conviene tener una incógnita con un 1 o un menos 1. Por lo tanto, lo que yo he hecho es cambiar estas dos ecuaciones de lugar, ¿vale? Aquí veis que aparecen los coeficientes de la segunda. 1 menos 1, 0, 7. Aquí los de la primera, menos 3, 4, menos 1, 1. Y aquí los de la última. Trabajando con la primera ecuación para cargarme este de aquí, pues tendría que multiplicar la primera fila por 3. Multiplico la primera fila por 3 y le sumo la segunda. 3 por 1 es 3, menos 3, 0. 3 por menos 1 que es menos 3 más 4 van al positivo por 1, esto es lo que hay aquí. 3 por 0 que es 0, 0 y menos 1 que es menos 1, y 3 por 7, 21 y 1, 22. Directamente aquí lo único que tengo que hacer es sumar para conseguir el 0 que busco para triangularizar el sistema. Me quedaría 0, menos 1 y menos 1, tened cuidado que no es 0, es menos 2, 0 y 19 que es 19 y 7 y 0 que es 7. Segundo paso, trabajando con la segunda ecuación, tendría que hacer un 0 en esta casilla, pues también lo tengo fácil. Multiplico la fila con la que estoy trabajando por 2 y le sumo la tercera. Me quedaría 2 por 0 que es 0 más 0 es 0, 2 por 1 es 2, 2 menos 2, 0. Si aquí multiplico por 2 me quedaría menos 2 más 19 gana el positivo por 17. Y aquí si multiplico por 2 sería 44 y 7, 51. Ya he triangularizado el sistema como veis, pues lo que hago es reescribirlo y empezar a resolverlo de abajo arriba. Para sacar la z divido 51 entre 17, que me quedaría 3. Sabiendo lo que vale z, me voy arriba y sustituyo. Donde pone z te pondría 3, pasaría sumando, por lo tanto la i me queda 25. Y sabiendo lo que vale la z y la i, en este caso solamente influye la i vale 25, pasaría a la otra parte sumando y saco la x que vale 32. Por tanto, Inés recibió 32 votos, Nerea 25 y 3 de los votos fueron nulos, que es lo que me plantea el problema. ¿Vale? El otro problema de este bloque 2 de la sección 2, pues es un problema de matrices. En el apartado A, calcula, me añade la coletilla de si es posible, C más A por B. Me añade la coletilla de si es posible porque sabéis que para multiplicar filas, para multiplicar, perdón, matrices, que es lo primero que tendría que hacer, sabéis que por la jerarquía u orden de las operaciones, primero es la multiplicación, lo que tiene que ocurrir es que el número de columnas de la que está a la izquierda, en este caso de la matriz A, tiene que coincidir con el número de columnas de la que está a la derecha, ¿vale? Coinciden, como veis. Por lo tanto, esta primera operación sí que se podría efectuar dando lugar
a una matriz que va a ser 2 por 2, ¿vale? Filas que tiene la de la izquierda, columnas que tiene la de la derecha. ¿Se va a poder entonces hacer posteriormente la suma? Sí, porque para sumar dos matrices lo que tienen que hacer es que tengan la misma dimensión. Ambas van a ser de dimensión 2 por 2. Por tanto, lo único que me queda es hacer las operaciones, empezando por la multiplicación. Recordar que para multiplicar matrices tengo que multiplicar filas de la que está a la izquierda por cada una de las columnas de la que está a la derecha. Esta sería la primera operación que tendría que hacer. 1 por menos 1, que es menos 1, más 2 por 2, que es 4, y 3 por menos 1, menos 3. Con eso sacaría el elemento que está en el vértice superior izquierdo, en la primera fila, primera columna. Análogamente, siguiendo con la primera fila, segunda columna, primera fila, segunda columna, sería 1 por 0, que es 0, más 2 por 2, que es 4, más 3 por 1 es 3. El siguiente, segunda fila, primera columna, 2 por menos 1, que es menos 2, 1 por 2, que es 2, y 1 por menos 1, que es menos 1. Y segunda por segunda, que sería 2 por 0, que es 0, 1 por 2, que es 2, y 1 por 1, que es 1. Y eso es lo que me quedaría. Me quedaría 0, 7 menos 1, 3, que sumada con la matriz que me dieron, se te daría como resultado la matriz 1, 6, 0, 3. Y ese sería el apartado A, como veis, bastante fácil. En el apartado B me dicen que si son iguales, la matriz C menos 1 más A por B menos 1 y esta otra, C más AB, todo ello menos 1, es decir, la inversa de la matriz C más AB. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer las cuentas. Me dan la matriz C y tengo que determinar su inversa. Primer paso, calculo el determinante. El determinante, como veis, sería 1 por 0, que es 0, menos 1, es decir, 1. Adjunta, pues la adjunta sabéis que en el caso de una matriz 2 por 2 es bien sencilla. El adjunto de este elemento es el que está enfrente, 0. El adjunto de este elemento es el que está enfrente, cambiado de signo, es decir, menos 1. El adjunto de este elemento es el que está enfrente, también cambiado de signo, 1. Y el adjunto este es el que está enfrente. ¿Vale? Traspuesta de la adjunta, pues la primera fila 0 menos 1 pasa a ser la primera columna, la segunda fila pasa a ser la segunda columna, con lo que la inversa de la matriz lo único que tendría que hacer es la traspuesta de la adjunta, dividirla, todos los elementos, entre el valor del determinante. Como vale 1, pues esa sería la matriz C menos 1. La matriz A por B la recupero del apartado anterior, era 0, 7 menos 1, 3, y tengo que calcular su inversa, es decir, tengo que repetir lo mismo de arriba. Primer paso, calcúlese usted el determinante. Pues sería 0 menos 7, es decir, que me quedaría 7. Matriz adjunta, lo mismo que dije antes, el que está enfrente y los que están en posición impar, los tengo que cambiar de signo. El adjunto de este que sería 3, el adjunto de este que sería 1, el adjunto de este que sería menos 7 y el adjunto de este que sería 0. Traspuesta de la adjunta, primera fila pasa a primera columna, segunda fila a segunda columna. Y por último, para determinar la inversa, todos los elementos de la traspuesta de la adjunta los divido entre el valor del determinante, que es 7. Para terminar, primera matriz que tengo que calcular es C menos 1 más la inversa de A por B, pues lo único que tengo que hacer es sumar estos elementos. Serían 0 y 3 séptimos, que es 3 séptimos, 1 y menos 1, que es 0, menos 1 más un séptimo, pues casi de cabeza lo puedo hacer, menos 1 serían menos 7 séptimos, menos 7 séptimos más un séptimo, pues menos 6 séptimos, y 1 y 0, que sería 1. Dejo aparcado ese resultado y me voy a poner ahora a hacer C más A por B menos 1. Del apartado anterior recupero lo que valía C más A por B, que era 1, 6, 0, 3. Pues esa es de la matriz de la que tengo que calcular la inversa. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo que antes hice. Primero el determinante. Para calcular el determinante sería 3. Después hago la adjunta, ¿vale? Después hago la matriz adjunta, pues el adjunto de este elemento sería, como veis, este que está aquí, el adjunto de este que sería 3, el adjunto de este 6 sería menos 0, que es 0, el adjunto de este 0, que sería el de enfrente cambiando de signo, menos 3, y el adjunto de este que es el de enfrente, que sería 1. La traspuesta de la adjunta, primera fila pasa a primera columna, segunda fila a segunda columna, y por último, determino la inversa, dividiendo todos los elementos de la traspuesta de la adjunta por el valor del determinante, que era 3. 3 tercios, que sería 1, menos 6 tercios, que sería 2, 0 tercios, que sería 0, y 1 tercio, que es pues 1 tercio. Y por último, respondo, ¿son iguales las dos matrices? Pues evidentemente no, no son iguales. Y con eso terminaríamos el bloque 2. Perdón, la sección
2.